El mundo visible tiene su origen en lo invisible. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Y cuando nos detenemos en este texto nos damos cuenta de cuántas cosas revela este pasaje. A menudo podemos concentrarnos en el mundo visible, en lo que vemos, en lo que podemos tocar, y somos humanos, es normal. Pero, ¿cuán importante es recordar que lo que vemos, lo que podemos tocar, todo lo visible tiene su origen en lo invisible? Y para modificar lo visible es necesario modificar lo invisible. Hay cosas que debemos hacer y declarar en el mundo espiritual para que eso pueda modificar lo sobrenatural, lo invisible. Y porque lo visible tiene su origen en lo invisible, en ese momento lo visible puede ser modificado. Y es así como comenzamos a entrar y a actuar en lo sobrenatural. Y hablando de esto, quería abordar un tema importante que se llama las atmósferas espirituales. Lo que voy a decir está tomado de mi libro, Combate Espiritual. Esta es la verdad número 24. Así que, si aún no lo conoces, puedes descubrirlo y descargar las primeras 60 páginas gratis, en mi sitio jeremypotin.com o en la descripción del video o en un comentario fijado te pondré el enlace para que puedas descargarlo gratuitamente. Si no, está disponible en mi tienda en línea, jeremypotin.com. Quería hablar de la atmósfera espiritual. Hay un versículo que me gusta mucho que se encuentra en el Cantar de los Cantares. ¿Sabes? El Cantar de los Cantares es un pasaje de la palabra de Dios que nos habla y debemos entenderlo de manera espiritual. Por supuesto, se habla de Salomón y de una mujer y de las mujeres, pero también hay que entenderlo desde otra perspectiva, que es Jesús y la esposa, Cristo. Y el texto que comenzamos dice este versículo en el Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 3. Tu nombre mismo es un perfume que se esparce, por eso las jóvenes te aman. Y es importante entender este texto porque tu nombre mismo es un perfume que se esparce. Lo que debemos comprender espiritualmente es que cuando proclamamos el nombre de Jesús, cuando proclamamos el nombre de Dios, espiritualmente hay un perfume que se esparce. Cuando proclamamos el nombre de Jesús que salva, entonces algo sucede en el mundo espiritual, pero también en el mundo físico. Cuando proclamamos el nombre de Jesús que sana, entonces la atmósfera espiritual cambia y algo sucede. La Biblia dice que incluso nuestras alabanzas son un perfume de buen olor que sube hacia Dios, es un perfume agradable. Y cuando miramos incluso en el Antiguo Testamento las referencias a los perfumes, a los aceites, nos damos cuenta de que hay algo que debemos comprender. La antigua alianza es la sombra de las cosas por venir, la realidad está en Cristo. Y estas cosas deben guiarnos y hacernos comprender una realidad espiritual. Y es que estamos rodeados de una atmósfera espiritual, estamos rodeados de eso. Y si no somos conscientes, entonces solo sufriremos esa atmósfera espiritual. Y nuestras oraciones, cuando adoramos a Dios, entendemos esa realidad donde la atmósfera cambia. Hay algo que sucede porque la atmósfera está a nuestro alrededor y también existe esta realidad. El enemigo también la va a utilizar. Y de hecho, cuando leemos el pasaje, un pasaje en Mateo, capítulo 12, es interesante porque cuando Jesús expulsa a los demonios, los fariseos van a decir, Mateo capítulo 12, versículos 24 al 28, van a decir, este hombre, refiriéndose a Jesús, no expulsa a los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Y de hecho, Beelzebú aparece por primera vez en Segundo de Reyes, capítulo 1, versículos 2 al 3, donde es Ocosías quien finalmente sufre una caída y va a decir, ¿se puede consultar a Beelzebú, el dios de Ecrón, para saber si me voy a curar de esta herida? Y ahí es Elías, el tisbita, el profeta, quien dice, ¿acaso no hay un profeta en Israel para que vayan a consultar al dios de Ecrón, Beelzebú? Entonces vemos que Beelzebú aparece como referencia tanto en la antigua alianza, pero también en la nueva alianza, o más bien, bueno, no es todavía la nueva alianza, pero en el Nuevo Testamento, donde los fariseos van a decir, bueno, Jesús expulsa a Beelzebú por Beelzebú y al príncipe de los demonios. Y Beelzebú, por supuesto, hace referencia a Satanás, que es uno de los nombres de Satanás, pero Beelzebú significa el señor de las moscas. Y es interesante porque uno podría preguntarse, ok, pero ¿por qué hablamos del Señor de las moscas? Saben, cuando les hablo de moscas, por ejemplo, ¿en qué piensan ustedes? De hecho, cuando pensamos en moscas, solemos pensar, por ejemplo, en excrementos, porque las moscas se sienten atraídas por los excrementos.
siempre están ahí, al lado de los cubos de basura. En realidad, las moscas siempre están donde algo se está pudriendo, algo se está descomponiendo, hay algo que huele mal, sabemos que las moscas van a sentirse atraídas, y la Biblia dice que Satanás es el señor de las moscas. Por supuesto, no es el señor de las moscas físicas, sino que se trata de algo espiritual, las moscas. Así como Jesús nos dice que tenemos el poder de pisar serpientes y escorpiones, se refiere, por supuesto, a los demonios que están en la tierra, ¿de acuerdo? Y a lo que se arrastra por la tierra, es decir, los demonios. Pero el Señor de las moscas hace referencia, en definitiva, a una atmósfera nociva, demoníaca, que huele mal espiritualmente. De hecho, cuando hablamos con personas que viven la vida en el espíritu, que experimentan, por ejemplo, todo tipo de liberaciones, que practican la liberación y que tienen un ministerio en ese sentido, ellos dirán, pero cuando hacemos liberaciones sucede que un olor nauseabundo, está en la atmósfera, huele mal en ciertas liberaciones, y también podríamos decir que en ciertos momentos de gloria o cuando la presencia de Dios actúa con poder. Algunas personas serán sensibles a los olores y dirán, hay un olor a perfume, un olor a flores, un olor a lirios. Hay algo en la atmósfera donde huele bien y sabemos que es la gloria de Dios. Hay algo y eso tiene un olor particular. Entonces sé que lo que digo puede parecer extraño para algunas personas, pero es una realidad. Y vemos finalmente, al volver a hablar de la atmósfera, que antes de decir cómo cambiar las atmósferas, cómo transformar la atmósfera, también se trata de comprender esta realidad, ya sea el Señor de las moscas o también Dios, ¿de acuerdo? Tu mismo nombre es un perfume que se esparce y nuestras alabanzas son como un perfume de buen olor y todas las referencias que hay sobre los aceites y los perfumes en las Escrituras. Por lo tanto, es importante comprender esta realidad. Puede suceder, puede que a veces, por ejemplo, vayas a un lugar y tengas todo tipo de pensamientos que no sabes de dónde vienen y te dices, no, mis pensamientos son puros, pero presto atención y de repente me llegan pensamientos, porque puedes entrar en un lugar donde la atmósfera está cargada. Cuando hablo de cargada, puede haber una atmósfera pesada, demoníaca, algo que puede estar relacionado con una atmósfera de impureza sexual. Puede haber una atmósfera ligada a Mamón. Puede haber una atmósfera relacionada, por ejemplo, con la violencia, cuando se puede sentir en el aire algo eléctrico. Y es importante entenderlo porque si no lo entendemos, y esto es por experiencia propia, simplemente les comparto mi experiencia, si no lo entendemos, podemos estar como rodeados de esa atmósfera y finalmente ser influenciados por esa atmósfera. Y creo que para poder liberarse de ello, y esto es lo que aconsejo a las personas que están a mi alrededor, porque es algo que hago personalmente, lo primero es tomar conciencia de ello diciendo, ok, lo que está pasando aquí es que hay una atmósfera cargada, una atmósfera pesada, porque estoy en tal lugar, Por ejemplo, puedo ir a tal ciudad, incluso cuando tomo el coche y me desplazo de una ciudad a otra, las atmósferas pueden ser diferentes. A veces no le presto atención, pero otras veces es algo que resulta pesado. En ese momento, lo primero es ser consciente de ello, decir, ok, aquí hay una atmósfera que es pesada. Ahora, por supuesto, voy a insistir en la parte del combate espiritual, ¿de acuerdo? Todos queremos vivir esa gloria donde sentimos la presencia de Dios y queremos experimentarlo, pero también voy a ayudarles a veces a no sufrir las atmósferas espirituales demoníacas o negativas. Lo primero es ser consciente de ello, decir, ok, aquí hay una atmósfera presente. Eso no tiene nada que ver con mi estado de ánimo. A veces esa atmósfera puede empujarnos a decir, pero ¿qué he hecho? Hoy no me siento muy bien, hay algo que... Y al final buscan qué es lo que no va bien, le dan vueltas. En realidad, simplemente hay una mala atmósfera a tu alrededor. Y en ese momento se trata de ser consciente de ello y decir, ahora soy consciente de esta atmósfera y voy a empezar a proclamar y proclamar las alabanzas de Dios, a empezar a adorar a Dios e incluso a tomar autoridad sobre esa atmósfera y decir, tomo autoridad sobre esta atmósfera, rechazo esta atmósfera espiritual dañina en el nombre de Jesús. Y es como si estuvieras dentro de una burbuja, esa es la imagen que tengo. Es como si estuvieras dentro de una burbuja, como una especie de atmósfera, y es como si estuvieras saliendo de esa burbuja y luego pudieras percibirla y decir, ok, ahora he salido de ahí, lo hago consciente y rechazo esa atmósfera. Es importante porque cuando hablamos de atmósfera espiritual, también es importante entender que somos embajadores de Cristo. Y la particularidad de esta palabra embajada es que solo tenemos que verla en el mundo físico. Si, por ejemplo, voy, no sé, a otro país que no sea Francia, pero voy a la embajada de Francia en ese otro país,
La realidad es que no son las leyes del país las que rigen el interior de la Embajada de Francia, sino que son las leyes de Francia las que gobiernan dentro de la Embajada de Francia. Sin embargo, no es Francia, no es el territorio de Francia, pero como la embajada está allí, las leyes que rigen el interior de ese lugar son diferentes. Y si Jesús y si la Biblia nos declara que somos embajadores de Cristo, entonces eso significa que la atmósfera que nos rodea, tenemos esa capacidad, cuando lo entendemos, de hacer que las atmósferas que nos rodean no nos influyan interiormente, porque son otras leyes las que gobiernan nuestro espíritu. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y por lo tanto hay otras leyes que pueden, si lo entendemos, gobernar lo que somos en nuestro interior e incluso a nuestro alrededor. Y cuando tomamos conciencia de esto, de esta realidad espiritual, entendemos que donde yo me desplazo, en realidad son los principios del reino de Dios los que se desplazan. Es otro gobierno el que se mueve y yo puedo, porque soy embajador, manifestar otras reglas, otras leyes que son las leyes del reino de Dios, allí donde me encuentro y cambiar la atmósfera. Y eso es lo que les animo a hacer cuando hablamos de atmósfera espiritual, a poder cambiarla. Y por supuesto, también ser sensibles a esa atmósfera cuando vamos a hablar con personas, cuando vamos incluso al trabajo, ya sea en la iglesia o donde sea que estén, cultivar esa atmósfera y decir, ok, recuerdo que lo visible tiene su origen en lo invisible, y siempre quiero ser plenamente consciente y muy atento de lo que sucede en lo invisible, para saber qué ha afectado a lo visible. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Y si desean profundizar más en esta realidad, realmente les animo a descubrir este libro. Pueden descargar gratuitamente las primeras 60 páginas y terminé diciendo, lo que sucede en el mundo espiritual afecta positiva o negativamente al mundo físico. Debemos ser conscientes de ello y a través de nuestra vida consagrada a Dios, afectamos las atmósferas que nos rodean. Así es, y en el combate espiritual, en nuestra vida espiritual, es importante comprender que estamos rodeados de atmósferas espirituales y que, como hijos de Dios, estamos llamados a cambiar esas atmósferas, a transformar esas atmósferas. Espero que este video les haya bendecido. Una vez más, pueden descubrir todos mis recursos en mi sitio web, jeremypotin.com. Todos los enlaces y mis recursos gratuitos se encuentran en mi sitio web o en la descripción del video, en el comentario fijado. Y les deseo que pasen un excelente día en la presencia de Dios. Sean personas que transforman las atmósferas a su alrededor y les digo hasta muy pronto. Adiós.